Buenas noches, mi nombre es Rafael Díaz, estudiante de Administración de Empresas del curso Contratación Pública y Privada. A continuación, daremos respuesta a las preguntas de la actividad fase 5, diferencias y similitudes en contrato público y privado. ¿Cierto? Para esta tenemos el trabajo que tenemos realizado, el cual consta de las siguientes preguntas. La primera es las diferencias entre contrato público y privado. Para esto nos referimos al contrato público y privado. El contrato privado aquí se hace ante con entidades e inversionistas particulares, ya sean personas o empresas privadas. En cambio, en el público se genera, los inversionistas son del sector mixta o pública. La otra diferencia es el capital, que es exclusivamente privado. En esta se hace con el objeto de desarrollar una obra beneficiosa. La diferencia aquí es que las dos, una sería para enriquecerse privadamente y la otra es en pro de la comunidad, beneficio social. Se crea para desarrollar inversiones de infraestructura y mejoramiento de empresas. Esta se hace para el desarrollo de la sociedad. En el público se solicita por acuerdo entre particulares. En la otra se hace inversionistas para la misma empresa. Estas se desarrollan por mandato legal. Y el financiamiento se hace a través de gestión en entidades del Estado. La diferencia más que todo es que una es del sector público y se encarga de obras y la otra es del sector privado para enriquecerse personalmente. En las partes del contrato nos encontramos la etapa precontractual, la contractual y la postcontractual. También se dan otras etapas que son las otras partes, que son la oferta, el objeto social, la razón social y la cuantía. En los principios del contrato encontramos varios principios. Encontramos el principio de eficiencia. Este principio aplica a los contratos en los que las partes intervienen parte de su patrimonio para alcanzar los objetivos propuestos, pero buscando generar la mayor cantidad de retribución. También tenemos el principio de solidaridad, el principio de inalterabilidad, el principio de autonomía de la voluntad, el principio de obligatoriedad, el principio de causa concreta, el principio de consensualismo, el principio de la relatividad, el principio de imparcialidad, el principio de la buena fe y los principios de la contratación. Todos estos principios rigen a través de, y el principio de realidad, estos principios rigen a los contratos públicos, con todos los contratos privados. Todos los contratos privados, igual que los públicos, gozan de una legalidad, porque están revestidos del marco legal. Existen muchas clases de contratos. Están los contratos públicos y los contratos privados. En los contratos privados nos encontramos el contrato unilateral, aquel que se celebra cuando una de las partes se obliga para con otra, no contrae una obligación alguna. El contrato bilateral es donde las dos partes se contraen. Eso está reglamentado en el artículo 1496 del Código Civil. Contrato gratuito. El contrato gratuito es cuando beneficia solo una parte. El contrato oneroso, cuando la utilidad se da para ambos contratantes. El contrato conmutativo. El contrato conmutativo es oneroso cuando una de las partes obliga a dar o hacer cosa que se mira como equivalente a la otra parte debe hacer o dar. Todo esto lo encontramos reglamentado en el Código Civil. El contrato aleatorio, el contrato principal, el contrato accesorio y el contrato real. El contrato solemne y el contrato consensual. En los contratos públicos, aparte de los contratos que se dan con las entidades públicas, nos encontramos otros contratos públicos que lo rige el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Trabajo, que es el contrato a término fijo. Los contratos a término fijo se dan
por una modalidad igual a superior a un año, que siempre debe constar por escrito, y su término de duración no supera los 3 años, y está inferior a un año. Este tipo de contrato únicamente se puede prorrogar hasta por 3 veces para no superar la prórroga del inicial de 3 años. El contrato a término indefinido, esto es cuando no se hace indefinidamente. Las características es que son permanentes. El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales. En caso de determinación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador indemnizaciones. Está el contrato de obra, el contrato de aprendizaje, el contrato temporal, ocasional o accidental. Se define trabajo ocasional, accidental o transitorio como el trabajo de corta duración, no mayor a un mes. Esa es la definición corta. La responsabilidad por el incumplimiento del contrato. Según la contratación del Ministerio de Trabajo en su versión 3, la declaración de incumplimiento procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o de la norma que lo modifique, reemplace, sustituya, derogue, cuando la ocurrencia del siniestro de incumplimiento deberá declarar de forma unilateral mediante acto administrativo motivado, el cual deberá ordenar las siguientes garantías. El primero es la multa. Segundo, la declaración de incumplimiento. La tercera es la terminación unilateral. Y la declaratoria de caducidad. Las reglas que se deben observar para la aplicación de las multas pactadas. Su objetivo es combinar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debe sujetarse a los montos establecidos en los respectivos contratos. Su decreto solo se puede durar la vigencia del contrato. Debe agotarse previamente el procedimiento en la audiencia previa del contratista establecido para garantizar el derecho a la defensa y el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. Sin perjuicio de la audiencia, debe concederse la oportunidad de aportar las pruebas que soporten su defensa. Para los contratos privados, el artículo 1546 también establece algunas directrices respecto al incumplimiento de los contratos privados. En los contratos bilaterales se ve envuelta la condición resolutoria en los casos de no cumplirse por uno de los contratos pactados. ¿Qué es la condición resolutoria? La condición resolutoria es que se resuelve los contratos al momento anterior de la celebración del mismo. Así se deja sin efecto el contrario. Para tal caso, podrá el otro contratante pedir a su árbitro la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. ¿Qué es el principio de igualdad e intereses general y particular? Dicho principio de igualdad, empezamos por la igualdad. La igualdad es que todos debemos tener acceso a ser contratados, a contratar con las entidades públicas. Para eso se da los frenos y contrapesos que le da los límites a la contratación para que esta contratación se dé en la Ley 80 de 1993. Igualmente, el interés general, y este es un principio que se da en toda contratación, en toda contratación pública, donde el interés general prima sobre el interés particular, dado así que los intereses de la población van a estar por encima de los intereses de un particular. Esto quiere decir que si una empresa que le está generando beneficios al momento de contratar con ella no puede y no deberá contratar con una empresa diferente si ésta no le genera los beneficios iguales para la comunidad. En conclusión, los diferentes contratos hacen que el marco laboral sea muy amplio, dándole así a las personas la forma de contratar tanto públicas y privadas y las consecuencias que el incumplimiento conlleva. Por eso se definen los diferentes tipos de contrataciones que existen en Colombia. Muchas gracias.